Qué bueno es ser Señor. Bendecimos la vida de la pastora Elizabeth, el pastor Roque. Es un harto honor estar en esta casa. Hace muchos años que hemos estado visitando y qué bueno que nos reencontramos. Me acompaña desde la Romana Jeffrey Mejía, profeta del Señor. Está por aquí a mano derecha con su querida esposa. Qué bueno es Dios. Y desde San Juan de la Maguana, desde donde venimos, Jefferson Contreras, pastor juvenil, y el vidente Wander Marte, un hombre de Dios que navega en las aguas del Espíritu. Qué bueno es Dios. Quisiera, por favor, que usted busque en su Biblia Génesis capítulo 2, versículo 7. Génesis 2, 7. Génesis 2:7, leemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Jesús, el Cristo. Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Padre, gracias por soplar y por transferir tu vida a nuestra vida. Es la vida de tu vida la que nos da realidad. Sin tu realidad vivimos una irrealidad, desconectado de tu verdad. Pero tu realidad nos hace vivir en tu verdad y tu verdad ser partícipe de tu realidad. Restaura tu realidad a través de tu verdad, para que podamos vivir modelando tu verdad como iglesia en la tierra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso fuerte al Señor y tome asiento, por favor. Restaurando la realidad espiritual. Otra vez. Restaurando la realidad espiritual. Esta iglesia nació hace 18 años con el propósito exclusivo delante de Dios de restaurar la realidad espiritual. En un momento donde posiblemente la realidad espiritual estaba siendo cualquierizada, esta iglesia tuvo su nacimiento. Y el objetivo de Dios para esta casa no ha variado desde 18 años para acá y no va a variar. Quisiera que nos concentremos, que centralicemos esa palabra. La razón de Casa de Restauración es restaurar la realidad espiritual. Ese es el propósito. El kintsugi es una palabra japonesa que significa carpintería de oro. Es una técnica japonesa que consiste en reparar los objetos de cerámica con pegamento de polvo y de oro. La reparación mediante este método maximiza el valor de las piezas reparadas por encima de otras que nunca se han quebrado, roto ni agrietado. La reparación mediante este método maximiza. ¿Por qué? Porque ya no eres simplemente el objeto que se rompió. Ahora tiene polvo de oro, ahora tiene pegamento de oro. Así que pierde tu realidad y recibe una realidad superior. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, en el texto que leímos, no era una realidad viviente porque le faltaba el aliento de vida. Y Dios sopló el Ruach Hail, espíritu de vida, y el hombre comenzó a ser un ser viviente. La palabra Hail en la gematría hebrea es el número 18.
Todos sabemos que la Biblia, la Torá, la Taná, se compone de código y cada letra representa un número. Y Jail, que significa vida, está representado por el número 18. Y justamente ustedes están cumpliendo 18 años, Jail, años de vida. Y cuando le pregunté al Señor sobre esto, me dijo: yo estoy haciendo renacer sobre la iglesia una nueva vida. Y qué bueno que aplaudan ahora, porque ahorita no necesariamente todo será aplauso, porque algunas cosas de la vida de Dios van a chocar con tu vida. Y qué bueno que choquen, porque cuando chocan, el más fuerte es el que prevalece. En la restauración del hombre y de la mujer de Dios, suceden cosas que maximizan, hemos dicho, el potencial divino. Nosotros muchas veces queremos en nuestra alma una cosa, pero en nuestro espíritu se da otra, y viceversa. Pedro es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Estaba lleno de grietas en el alma, pero creía que estaba a la tesitura de seguir los pasos o la pisada del Señor. Así que cuando Jesús le dijo que iba a Jerusalén a morir, él dijo: tal cosa que no te acontezca. El Señor le dijo: tengo que ir a Jerusalén. Esta vez no es para levantar muertos, no es para sanar. Esta vez me van a dar escupitazo, me van a mecer la barba, me van a crucificar, voy a morir. Y Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo donde sea, hasta morir. Y el Señor le dijo: antes del canto del gallo me negará 3 veces. Y justamente Pedro negó al Señor 3 veces. Pero antes de esto, el Señor dijo: Pedro, Satanás os ha pedido, no solo a Pedro, sino a todos los discípulos, Satanás los ha pedido para zarandearlos como a trigo, como a él se le antoje. Pero yo he rogado para que tu fe no falle. Y parece paradójico, Pedro negó al Señor. Y en nuestro lenguaje nosotros decimos falló. Pero la fe de Pedro no falló. Lo que implica que Pedro tuvo una falla en lo natural, pero no falló en la realidad espiritual. Ojo, por favor. Jesús dice: me vas a negar, y lo niega. Pero yo voy a rogar para que tu fe no falle. Pedro lo niega, pero la fe de Pedro mantiene la realidad espiritual. Por eso vuelve al Señor después de haberlo negado. El Señor le dijo: cuando tú me niegues, entonces tú volverás a mí. Y tú irás donde tus hermanos para enderezarlo, para dirigirlo, para animarlo. Lo que implica que los apóstoles, los discípulos, estaban desconectados de la realidad espiritual. No habían negado en la realidad natural al Señor, pero estaban desconectados de la realidad espiritual. Pedro lo niega en lo natural, pero por la oración de Cristo en lo espiritual, él se mantiene firme en la realidad espiritual. El propósito de esta noche, con un tema que debo confesar, no puedo agotarlo ni siquiera en 8 horas, y trataré de hacerlo lo más breve posible. Este tema tiene que ver con un libro que estamos escribiendo, y que Dios nos está empujando para hablar por doquier sobre la realidad espiritual que se ha perdido. Los discípulos perdieron la realidad espiritual, aunque el Señor había dicho que era Pedro que lo iba a negar. Muchas veces gente que niega al Señor en lo natural, pero se mantiene conectado a la realidad espiritual, es la que Dios restaura para conectar a lo que no le han negado con palabras, pero que le han negado en la desconexión de la realidad espiritual. En otras palabras,
Si adoramos y esta adoración no me conecta con la realidad espiritual, aunque no estoy negando al Señor en el momento, pero mi espíritu está rechazando la amalgama de la realidad del espíritu. Y aunque dure 2, 3, 4 horas, nunca me voy a conectar a esta realidad hasta que no perciba la realidad espiritual a través de mi espíritu. ¿Cómo sucede esto? Se trata no de mi hacer, sino de mi ser. Cuando el ser que me hizo ser, más allá que para ser, sino que para ser, modelando su ser, para poder transmitir la realidad visible, invisible en lo visible de su ser, entonces puedo vivir más en mi ser que en mi hacer, hasta el punto que mi hacer, aunque choque con mi ser, si mantengo mi ser, estoy conectado con el ser que me dio el ser, más allá de mi hacer, aunque mi hacer sea aplaudido o aunque mi hacer sea rechazado. Predicador, te confieso que no entendí. Cuando Dios sopló su aliento de vida, Ruach Jail, en nosotros, se produjo el alma y el espíritu dentro del cuerpo. El alma es inmanente. La inmanencia consiste en la dependencia de un ser, de otro ser, para poder trascender. Dios dijo que el hombre y la mujer, Adán y Eva, morirían si accedían al fruto prohibido. Adán y Eva no vieron la realidad espiritual del árbol, solo la realidad natural. Acceder a la realidad espiritual, violando el mandato divino, provoca muerte. El espíritu del hombre murió delante de Dios, y como el alma es inmanente, necesita otro ser para trascender. Entonces el alma comenzó a usar al cuerpo, a los sentidos, las emociones, pasiones y sentimientos. Mientras que el espíritu del hombre estaba muerto y la Neshama, el alma superior en nosotros, estaba esclizada, y la Nefe, el alma natural, terrenal, inclinada a lo diabólico, estaba la expectativa y en la hegemonía, supremacía de nuestro ser. Mientras esto sucedía, el hombre no podía practicar la vida Hayyin, que es la vida de la realidad espiritual. Para que el hombre pudiera hacer esto, el hombre tenía que volver a recibir la vida en el espíritu. El espíritu en el hombre viene siendo como la casa, el alma viene siendo como el patio, y Dios se manifiesta a través de la casa. Para esto el patio tiene que estar limpio, no puede tener maleza, no puede tener arbusto. Así que la casa del hombre estaba cerrada, mientras que el patio estaba lleno de maleza, lleno de obstáculos, y era lo que podía verse. No podía el hombre discernir la realidad espiritual desde el patio, desde las emociones, desde las pasiones, desde los sentimientos, desde los sentidos. Por eso Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios, la realidad de Dios, es como una espada de dos filos que parte la realidad del espíritu del hombre y parte la realidad del alma del hombre, y pone en la posición original el espíritu para que viva la realidad divina, y el hombre pueda ser y hacer lo que el ser que le dio el ser le comisionó para hacer, y que solo con el ser que le inspiró para hacer, el hombre es capaz de hacer, y que todo el hacer sin ese ser no tiene razón de ser. No sé si tratando de explicarlo lo compliqué más, pero ese es el asunto. La restauración comienza en el altar. Hay una palabra para altar en el hebreo, es la palabra zahad. Implica matar para sacrificar. Éxodo 19, 5, 6, Dios le dice al pueblo: si oyen hoy mi voz,
una condicionante. Serán mi especial tesoro, un reino de sacerdote, pueblo adquirido, mi especial tesoro, porque mía es toda la tierra. Lo que Dios está diciendo es: Israel será como cabecera de playa humana. Sabemos que los ríos desembocan en la cabecera de una playa o de las playas. Israel, como pueblo monoteísta, sería guía, modelo para los pueblos politeístas, monoteístas que adoran a un único Dios, politeístas que adoran diferentes dioses. Los pueblos politeístas que adoraban a Baal, a Asera y demás, iban a conocer la realidad del Dios viviente a través del pueblo de Israel. Todo Israel sería como una nación sacerdotal. Un sacerdote es aquel que provoca un vínculo entre lo que está perdido para ser encontrado, entre lo que está en oscuridad con la luz admirable. Todo Israel sería un pueblo de sacerdotes. Pero Números 32, 26 en adelante dice que Moisés subió 40 días, 40 noches a hablar con el Señor, y el pueblo comenzó a inquietarse y le dijeron a Aarón: mira, este hombre ya no va a aparecer. Haznos ídolo, haznos dioses que nosotros podamos servir. Así que lo que hizo Aarón fue decirle: denme el oro que ustedes han traído, y lo echó en una vasija, y de ahí salió un becerro. Cuando Dios le manifiesta a Moisés lo que está pasando, Moisés baja con las tablas de la ley, la extraña, y Dios somete a juicio al pueblo. Y Dios dice: los que estén conmigo, los que estén del lado de Jehová, pongan la espada en su muslo y pasen por todo el campamento, puerta por puerta. Va a sonar cruel lo que voy a decir. Y denle espada, denle cuchillada, maten aún a sus hermanos, aún a su vecino, aún a sus hijos, elimínenlo. Y 3,000 personas del pueblo de los hebreos murieron ese día a causa de la ejecución divina a través de los levitas. Y Dios dice que vino bendición a los levitas por este hecho que cometieron. Y yo le dije al Señor: ¿qué tiene esto que ver con la realidad espiritual? Dios me dijo: a partir de ahí, yo que me hice provisión de los primogénitos, ahora estoy haciendo provisión de los levitas. A partir de ahí ya no voy a tener 12 tribus como sacerdote, voy a tener una sola tribu, la tribu de Leví. ¿Por qué? Le pregunté. Porque fue la única tribu que pudo discernir la realidad espiritual. La palabra Sahá significa matar para sacrificar. Ellos mataron y sacrificaron, y el sacrificio trajo la realidad espiritual, una realidad espiritual que perpetuó el servicio en el templo de los levitas. Unos levitas que estaban bajo maldición en Génesis 49 a causa del profeta Jacob, porque desarretaron a sus adversarios junto con Simeón, y ahora reciben bendición sobre esa maldición, porque cuando desarretaron a sus enemigos no vieron la realidad espiritual. Pero ahora, como están quitando, sacrificando por Jehová, Jehová está viendo que vieron la realidad espiritual, y Dios trae la realidad espiritual sobre aquellos que sacrifican para matar. Le digo: Señor, lo explico, y ahora ¿cómo aplica? Y Dios dice: necesito que mi iglesia entienda que tiene que poner la espada en el muslo, la palabra en el muslo. La palabra, la espada, representa la realidad espiritual. Necesito que saquen la realidad espiritual, la tengan a cuarta y vayan hiriendo, matando, aunque sea el hermano, aunque sea el primo, aunque sea el compañero, aunque sea el vecino, porque si no lo mata con la realidad espiritual, vas a vivir él y vas a vivir tú en una irrealidad espiritual. Y si vive en una irrealidad espiritual, no tendrá cabida con mi realidad espiritual. Predicador, ¿y qué tan serio es eso? Es tan serio que hoy tenemos
una generación, salvo ciertas excepciones, viviendo una irrealidad que no tiene que ver con Dios. Igual al pueblo cuando estaba en Babilonia. En Babilonia no eran esclavos, eran cautivos. No es lo mismo ser esclavo que ser cautivo. En Egipto eran esclavos. En Babilonia, los hebreos en el exilio, 70 años, eran cautivos. Los recibieron con casas, los recibieron con negocios. No le prohibieron adorar al Señor. Crecieron tanto, se proliferaron tanto, que algunos en el exilio, en el éxodo del exilio, no quisieron salir de Babilonia. Pero Dios dice a través de Jeremías 29:10, cuando se haya cumplido el tiempo de su cautividad, yo lo voy a visitar y voy a despertar. Algo dormía en ellos. La realidad de Dios dormía mientras la irrealidad lo manejaba. Y creyeron que su realidad era lo que realmente era la irrealidad, mientras la realidad estaba durmiendo. Voy a despertar mi palabra en ellos. Cuando ellos decodificaron la realidad de Dios, comenzaron a ver la realidad de Dios en sueño. Y escribieron el Salmo 126 que dice: cuando Jehová haya quitado de nosotros la cautividad, seremos como los que sueñan. Las naciones nos verán. Nosotros mismos nos veremos y diremos: grande cosa ha hecho Jehová con nosotros. Tuvieron que entrar a un sueño según la realidad de Dios para saber que su realidad despierto era una irrealidad, y que la realidad que podían percibir durmiendo era la realidad que Dios había percibido, concebido para ellos, y tenía que despertarlo a tal realidad. La realidad es que muchos de nosotros estamos durmiendo ante la realidad espiritual. Por eso tenemos tanto rabacuco, por eso tenemos tanta gente negociando con este santo evangelio, porque no han descubierto la realidad. No porque no hayan oído de la realidad, sino porque no han conocido la realidad. No basta con oír la realidad. San Juan 8, el Señor le dice a aquellos que habían escuchado de su realidad: si permanecen en mi realidad, van a conocer la verdad, y esa verdad le va a transmitir mi realidad. Y ellos dijeron: nunca hemos sido esclavos de nadie, somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dijo: si fuesen descendientes de Abraham, permítanme la parafrasis, si fuesen descendientes de Abraham, la palabra que ellos usaron, somos de la generación. La palabra generación en griego es la palabra genea, y habla de transferencia de pensamiento, de idea, hasta el punto de transmitir una cultura que trabaja en la mente y establece sendero y lineamiento para poblar y repoblar. Así que el Señor le dice: si fueran descendientes, si fueran de la genealogía, de la genea de Abraham, ustedes me conocieran, porque Abraham vio mi día y se gozó. Abraham me vio y Abraham habló de mí. Y ellos dijeron: tú no tienes ni 50 años, ¿cómo dice que viste a Abraham? Tú tienes demonio. Jesús
Jesús le dijo: ustedes son los hijos de diablo. En otras palabras, ustedes son los que viven la realidad de Satanás. Por eso no pueden conocer mi realidad. La realidad no se conoce porque yo he oído de él. La realidad se conoce cuando lo conozco a él, porque la realidad no es un concepto, la realidad es una persona. Pablo creía que conocía la realidad y durante muchos años, conocedor de la Torá, de la Taná, aún de memoria, conociendo las escrituras, un día camino a Damasco, la realidad se le manifestó y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigue? Dura cosas te he dado coce contra el aguijón. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dijo: yo soy la realidad y me está persiguiendo desde tu irrealidad. Así que él cayó por tierra, cayó ciego, y por fin Pablo aprendió a ver y a conocer en las escrituras al que es la realidad desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Cómo conozco la realidad? Tiene que producirse una amalgama. La unión, la mezcla de dos naturalezas. Donde el Señor me da el metaneuma. Meta es cambio, neuma es soplo, aliento, vida. Y Dios cambia los linderos de hegemonía de mi alma por los linderos de hegemonía, de dominio de su espíritu a través de mi espíritu. Y luego que Dios hace esto, entonces estoy cualificado para que se cumpla Romanos 12:2. Metanoia, cambio de pensamiento. Cuando cambio de pensamiento, no lo hago porque mi pensamiento en sí mismo pueden revolucionar, ni siquiera evolucionar. Cambio de pensamiento porque la metaneuma permite que la vida espiritual influya en mi vida para hacer cambio que por mi propia naturaleza no puedo hacer. Luego se produce la metaview, de donde viene la palabra bioética. Hay un cambio en mi modelaje, hay un cambio en mi forma de hablar, hay un cambio en mi forma de comportarse. Ahora soy la representación de alguien que no se ve solo a través de mí. Toda representación trae consigo una manifestación, y esa manifestación tiene que ver con la vida espiritual, la vida de la realidad del espíritu. Hay una realidad en nuestro espíritu que trasciende a la realidad del alma. En nuestro espíritu la realidad dice que nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Lo espiritual puede discernir esta realidad. Lo natural no puede discernir esta realidad. Pero cuando lo espiritual discierne esta realidad y esta realidad viene a lo natural nuestro, se provoca lo sobrenatural. Por favor, tengo que repetirte esto. Estamos apostando, deseando y anhelando movernos en lo sobrenatural. Esto es porque somos naturales en una de nuestras realidades. Pero la otra realidad, sine qua non, es que somos un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Y cuando la vida de la realidad del espíritu se manifiesta en la realidad natural, se provoca lo sobrenatural. Hemos sido llamados como iglesia justamente para hacer eso. Y el Señor lo hizo evidente cuando se encontró en un pozo con una mujer que no se sentía cualificada. Dame de beber, le dijo. Ella dijo: hay un problema étnico entre nosotros, judíos y samaritanos. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Y Jesús le dijo, lectura personalizada, Jesús le dijo: si tú pudieras ver la realidad del que te pide de beber,
tú me pedirías y yo te daría de mi realidad, al punto que tú dejarías a un lado tu realidad y viviría en la realidad de la que yo te hago partícipe, para que tu realidad ahora provoque que ríos de agua viva corran en tu ser. Y ella dijo: dame de esa agua para yo no tener que volver a este pozo. Ella reconoció que su realidad no era suficiente para vivir una vida fructífera, pero Jesús le dijo: para tú recibir de mí, tienes que conocer quién soy. Si tú supieras la realidad de quién soy, obviamente ella no pudo discernirlo. Él tuvo que decirle: yo soy el Mesías. Ella dijo: cuando venga el Mesías nos va a revelar toda realidad, toda verdad. Y él le dijo: yo soy el Mesías, yo soy el que revela la realidad. No solamente revelo la realidad, yo soy la realidad visible del Padre invisible. Yo soy la realidad palpable. Yo soy la realidad que se puede meter dentro de ti. Yo soy la realidad que puede fluir a través de ti. Yo soy la realidad que puede cambiar tu irrealidad por mi realidad. Y no se verá más tu irrealidad, sino mi realidad, donde estaba tu irrealidad. Y no vivirá más una vida irreal, sino una vida real. La iglesia necesita despertar. Esta mujer despertó a la realidad. Y aquello que le daba vergüenza ya no le daba más. Por eso fue donde aquellos que le conocían a decirle: he conocido a uno que me ha dicho toda mi irrealidad y la ha cambiado por su realidad. En su irrealidad tenía vacío, en su irrealidad tenía grietas, en su irrealidad tenía quebranto, pero en la realidad espiritual de Cristo no había vergüenza, no había temor, no había dolor, había victoria, había paz, había vida en abundancia. Predicador, ¿por qué el Señor nos mandó a hablar de su realidad y de restaurar la realidad? Porque su realidad espiritual es el antídoto ante tanta lepra que nos está afectando, aún en el mismo cuerpo de Cristo. Lucas 5, 12, 13, Jesús está pasando por un lugar y un leproso ve su realidad. Sabemos que un leproso, según la ley, no podía tener contacto con ninguna persona por su enfermedad efecto contagiosa. Pero él mira a Jesús desde la realidad y le dice: si tú quieres, puede cambiar mi realidad. Y Jesús le dice: quiero. Y aunque la ley dice que el que tocaba a un leproso se quedaba contaminado, nunca he visto al antídoto contaminarse con el veneno, sino al antídoto de contaminar el veneno. Así que Jesús, como antídoto, realidad para el veneno de la enfermedad, decontaminó su realidad y le trajo su realidad. 12 años con una realidad vergonzosa. Esto es más de 3.300 minutos sin abrazar a sus hijos, sin abrazar a su esposo, por un sangrado constante que nadie podía curar. Pero ella pudo visualizar, discernir a quien es la realidad visible. Todo el mundo le apretaba, pero no era todo el que le apretaba, o más bien ninguno de los que le apretaban habían discernido la realidad que esta mujer pudo discernir. Ella dijo: si tan solo toco el borde de su manto. El borde del manto tenía una realidad. Según los judíos,
El manto exterior tenía 613 flecos, dentro de ellos 8 nudos, y los flecos se llamaban zigzag. Y para los judíos, el que hace contacto con los zigzags se conecta a la realidad de la Torá. Y en la Torá están las promesas dadas a Abraham. Pero ella dijo: si toco el borde de su manto, no son las bendiciones de la Torá, porque Él es la Torá hecha carne. Los judíos rechazaron a la Torá literal por las escrituras. Y las escrituras nunca serán más que la palabra, porque las escrituras hablan de la realidad de la palabra. Y tú puedes conocer las escrituras sin conocer la palabra. Así que esta mujer dijo: si toco tan solo el borde. Y cuando hizo contacto con los zigzag, Jesús dijo: ¿quién me ha tocado? Y Pedro dijo: Señor, la multitud te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Y él dijo: no es un toque cualquiera. He sentido que mi realidad ha salido de mí. Alguien me tocó desde una perspectiva de realidad para cambiar su realidad. Así que no es un toque cualquiera. Y la mujer, ante su realidad, dijo: Señor, yo he sido la que te he tocado. Y el Señor dijo: tu realidad ha sido cambiada. ¿Por qué? Porque ahora recibió de la realidad de Cristo. Hay un peligro cuando tocamos la realidad sin discernirla, pero hay bendición cuando tocamos la realidad al poder discernirla. ¿Cuántos milagros sucedieron en Egipto? Y Faraón no dejaba ir al pueblo, hasta que el Señor dijo: voy a poner mi realidad en relieve. Tomen un cordero sin tacha, tomen hierbas amargas, sacrifiquen ese cordero por familia, cómanlo con prisa, pongan la sangre en los dinteles de la casa. Esta noche vas a pasar la muerte. Y por primera vez la muerte dejará de andar sin saltar, porque aquí va a saltar donde había la sangre como una realidad. Vas a morir todo primogénito del libre, todo primogénito del esclavo, todo primogénito de la bestia, todo primogénito del campesino, todo primogénito morirá. Esa será la realidad para el pueblo de Egipto. Pero en Gosén hay un pueblo que tiene una realidad diferente a la realidad de los egipcios. No es una amenaza nueva que viene, dice el Señor. Es que se ha infiltrado ya para destruir familia, finanza, la sociedad. Y solo cuento con aquellos que pueden discernir mi realidad, que no están jugando a hacerse un nombre, sino a dejar un legado. Llegó la medianoche. La muerte comenzó a causar estrago. Todo primogénito del libre, del esclavo, aún de Faraón, murió esa noche. Pero donde estaba la sangre como una realidad,
el enemigo tuvo que pasar de largo. Lucas capítulo 22, 10 en adelante, el Señor dice: cuánto he deseado celebrar esta fiesta de Pascua con ustedes. Y manda a preparar todos los elementos sacros. Y dice: este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto. La palabra pacto en hebreo es la palabra berid, e implica cenando con, pero tiene una connotación que trasciende encadenado con. Cuando nos ligamos a Él, Él toma de lo nuestro y nosotros tomamos de lo de Él. Él toma de nuestras debilidades y nosotros tomamos de su fortaleza. Es como el acuerdo que hizo el Banco BHD con el León. El Banco León estaba en ruina, en crisis, no tenía poder creditivo, pero el Banco BHD estaba más que sólido. Así que lo que hizo el Banco BHD fue absorber la realidad funesta del Banco León, y el Banco León absorbió la realidad de vida, de multitud, de ganancia, de multiplicación que tenía el BHD. Así que las debilidades, la realidad del Banco León no afectó al BHD, pero la realidad del BHD sí afectó al Banco León para que pudiera estar en la palestra pública. Lo mismo sucedió en la cruz del Calvario. El Padre amputó de Cristo sus virtudes, su vida, su realidad, su santidad, su poder, y nos lo imputó a nosotros, mientras que de nosotros amputó el pecado, amputó la muerte, amputó la crisis, amputó la debilidad y la imputó en Cristo Jesús. Quiero que se ponga en pie, amado, porque queremos orar por una iglesia que tiene una realidad en su ADN que no puede negarla. Y que en estos tiempos donde tenemos que modelar la realidad divina, una casa comisionada para restaurar la realidad divina tiene que ir como punta de lanza. No sé si tenemos una adoración afine. Yo no le voy a pedir a todos ustedes que pasen aquí delante, porque sé que el tiempo no nos daría para orar por todo. Pero yo quisiera que el profeta Jeffrey, Warner, Jefferson, quisiera que pasen aquí delante. Y quisiera que esas personas que han sido marcadas desde la eternidad con una realidad, escuchen en su espíritu, amado, esas personas que han sido marcadas desde la eternidad con una realidad de eternidad, pero que aquí en este mundo pasajero están dispuestos a dejar la marca de la realidad eterna, aunque tengan luchas, aunque pasen por oprobio, por crisis. Quisiera orar por ese tipo de personas. Es muy posible que tengas dones que todavía no pueda visualizarlo. Es posible que tengas talento, ministerio que todavía no pueda discernirlo. En este día quisiera que nos dé la oportunidad de orar por tu realidad espiritual, una realidad trascendental. La realidad espiritual es la verdad sobre toda realidad. Quiero repetir esto mientras tú pasas. La realidad espiritual es la realidad sobre toda realidad.
Tú tienes una crisis, es una realidad, pero sobre esa realidad está la realidad espiritual. Tú no conoces a Cristo, es una realidad, pero sobre esa realidad hay una realidad espiritual para que lo conozca. Así que si todavía no te has convertido y quiere hacerlo, si pasa la mano derecha para recibir la realidad, sería de gran bendición para tu vida. Habrá alguien que todavía no está navegando en la realidad espiritual de la salvación que Cristo aperturó para nosotros y hoy quiere irse en la realidad divina. Bienvenido. Bienvenido. Caminaré hacia tu altar y allí. Si venimos de San Juan para ver a alguien cambiar su realidad por la divina, aunque el trayecto es largo, valió la distancia. Así que todo el que no esté viviendo la realidad según Dios, y dice el predicador, hoy cambio mi realidad por la realidad divina, y sé que lo divino se manifestará porque he cambiado de realidad. ¿Cuál es tu realidad con tus hijos? ¿Cuál es tu realidad con tu esposo? ¿Cuál es tu realidad en el barrio? Él vino a cambiar tu realidad. ¿Cuál es la realidad de tu salud? Él vino a cambiar tu realidad. ¿Cuál es tu realidad al futuro? Él vino a cambiar tu realidad. Suavecito, quiero ver la mano levantada de los que hoy por primera vez vienen a decir: Señor, te acepto y acepto tu realidad en mi vida por una nueva realidad. Puede levantar la mano los que por primera vez hoy le dicen sí al Señor. No tenemos amigos, todos hermanos. No tenemos amigos, todos hermanos. Hay un amigo. Qué bueno, den un aplauso al Señor. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Rey. Todavía estamos a tiempo. Sí, Señor. Gracias. Aquí en sus atrios hallé perdón y un amor inexplicable me arropó. No importando mi condición de pecador, me sacas aquí en sus Amén. ¿Alguien más por esa realidad divina? Venga, por favor. Dele fuerte el aplauso al Señor. No importa ¡Ey, Rey! ¡Urra, mamá, soca más! de pecador, me salvaste. Aquí en sus atrios hallé perdón y un amor inexplicable me arropó. No importando mi condición de pecador, me salvaste. Libre. Aquí, Todo pensamiento de muerte. Abandona tu realidad. En el nombre de Jesús. Amor inexplicable me arropó. No
Más suavecito. Bien, los muchachos, por favor. Sí, Señor. Oramos. Sí, Rey. Y mando morrobo socorrondo robo sorromo. Y tomo roco robo socorrondo robo so. Osomo correndo robo se romendo lobo se. Dico romo socorromando robo sendo rondo ro. Cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos, cielos abiertos. Hay una realidad de salud, hay una realidad de salud. Sanidad total. Abba, Shaha, Ribi, Leiki, Enoiso, Iriban Soma. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera. Me vistió con ropas Sí, Señor. nuevas, Díselo, puso díselo. aceite en mi Díselo. cabeza, Díselo. me hizo lugar en su mesa. Sí, Señor. Umamare maso Me romando. viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa, como un padre me desea. Tú me viste mi tormenta, me libraste de la prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la vida entera, me vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, me hizo lugar en su mesa. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos Llama. el Día a día. momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero. Tú me viste mi tormenta, me Dios. libraste de la Dios. prueba, te llevaste mi tristeza, me cambió la Dios. vida entera, me Dios. vistió con ropas nuevas, puso aceite en mi cabeza, Suave, por favor. como un padre me desea. Tú me viste mi Suave, por favor. Hace 3 meses, 8 días, Satanás y sus demonios orquestaron un plan de muerte contra tu vida. No se supone que tú hoy estés aquí. Se supone que la muerte debió alcanzarte.
en la realidad de las tinieblas, tú no debías ya de estar vivo. Pero antes de que la realidad de las tinieblas emitieran un decreto contra ti, el cielo emitió un decreto de vida. Y por la realidad de oraciones de gente conectada a la realidad divina, la realidad de muerte no pudo prevalecer contra tu vida. Hay un llamado evangelístico para tu vida. Yo puedo ver una realidad divina donde apagas candiles, debarata altares, rompe y quebranta maldiciones. Puedo ver una realidad divina desde antes de la fundación del mundo, con un llamado evangelístico para orar por los enfermos, para echar fuera a Anaísa, Santa Marta, los Petrose, Papá Candelo. Pero tú has estado claudicando entre dos pensamientos, entre si sigo la realidad divina o si sigo mi propia realidad. Y el Señor te dice: abandónate a mi realidad. Si oye hoy mi voz, si oye hoy mi voz, y no es la primera vez, pero si oye hoy mi voz y permanece, yo haré acuerdo contigo y te tendré por tesoro, y desconectaré gente conectada a las tinieblas a través de ti para conectarlo a la luz admirable. Ahí está Dios. Lo que va a necesitar para eso, ahí está. Espíritu de muerte que les zarandea, espíritu de accidente que les zarandea, espíritu de enfermedad que les zarandea. Por un camino vendrá, pero por 7 te irá. Porque caerán 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él no llegará. Y verá la recompensa de los escogidos. Ninguna de tus oraciones se ha quedado en el techo. Y aunque el diablo decretó separación desde hace tiempo, y deseos no faltaron, pero sobre el deseo de la realidad natural está el deseo de la voluntad de la realidad espiritual. Te he dado no amor ero, te he dado no amor filial, te di amor ágape. El amor que todo lo soporta y ha soportado. El amor que todo lo sufre y ha sufrido. El amor que todo lo espera y sigue esperando. Dios te dice: ha caminado en tierras áridas, ha caminado en tierra seca, pero yo soy el que vengo con la amada del desierto, cruzando por ríos, cruzando por arroyo. Y tú eres la que dice: ¿Quién va a poder apagar el amor de Dios? ¿Quién va a inundarlos en los ríos? Y Dios te dice: pasarás por las aguas y no te ahogarás. Pasarás por las llamas y no arderán en ti. Pasarás por el fuego y no te quemará. Para que crezcas tú. Hay una lengua africana escondida en tu vientre. Hay una lengua africana escondida en tu vientre que hoy sale a evidencia. Uma, puma, lomo, ropo, lobo, somo, lipa, repo, leve, 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 agítala. Shaka, mama, mama, mama. Au, shaka, meleisa. Au, sama. Y mama socorro mando lobos. Dios, 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 Dios.
Dios, Dios, sí, Dios. Aleluya. Mi alma te adora. Gracias, Señor. Quiero que levanten la mano los que están aquí delante, que todavía no se oraron por ellos. Si ya oramos por usted, por favor, regrese a su asiento. Pero si no se ha orado todavía, creo que nos quedan unos 2 minutos. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Rey. Oh, Ramama Soramandoro. Oh, Remama Socoronda Rabasa. Karina, está aquí Karina todavía. Karina, quiero que ponga, por favor, tus manos en la espalda de este joven. Y como si fuera tu hijo, los 7 deseos más reales en tu espíritu. Los 7 deseos más reales. Ucaroma sorro merendo robo boshe. Ima romo neno no sorrenendo rimasuro. Ni coro marreno no sororeo ni anoiso. Ina rendo no sendo rendo rose. Ina reno socorromando resoro. Ina sorrenendo robosonto. Ina coma sorrenenda laiso. Ina socorrando so. Espíritu, 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 espíritu. Espíritu, espíritu. 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 Espíritu, espíritu. Toda carga se va. La realidad divina se establece. Urraca pa 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 pa. Erra mama mashendo rondo roboshe. Urre mama mama ya mamomo. Ina yo no soy en ello, no ya no. Y canana ya na ya y que ya na ya. Na ya soy anaya lo. Anaya soy yo no yo estoy endoriando lloro solo. Para que crezcas tú. Delante de ti, gracias a Dios. Solo soy alguien que junto que para ser liberado. Gracias a Dios. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque de para ser liberado, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del Maestro para ser liberado. Quiero que por favor alce
Levantemos la mano hacia los pastores. De ti, solo soy alguien que necesita. Amén. Ahora sí, dele fuerte el aplauso al Señor. Y la pastora con nosotros.